Hola a todos, bienvenidos a la clase número 8 de nuestro estudio del Libro de los Espíritus. Bienvenidos. Ahora estamos estudiando el libro segundo, capítulo 2, Encarnación de los Espíritus. Vamos a ver parte de este capítulo por una cuestión de tiempo, por eso los invitamos a todos a leerlos en la totalidad cuando vamos pasando el material en el grupo semanalmente. Para eso vamos a empezar esta reunión agradeciendo a nuestro hermano Jesús, agradeciendo a Dios, agradeciendo a los buenos espíritus que dirigen estos trabajos de divulgación, para que a través de ese conocimiento que recibimos podamos seguir nuestro camino espiritual hacia la felicidad. Muchas gracias, que así sea. Bien, nosotros somos espíritus que pasamos la mayor parte del tiempo en el mundo espiritual, por lo cual podemos decir que el mundo espiritual es nuestra casa. Desde que fuimos creados comenzamos un camino hacia la felicidad y eso incluye tener experiencias corporales, y a eso le llamamos encarnación. Cuando el espíritu se une a un cuerpo humano, en el momento de la fecundación del óvulo y hasta el momento de su desencarnación, que es cuando el espíritu, a través de su periespíritu o cuerpo espiritual, que después lo veremos, se desprende del cuerpo físico. Entonces, una vida corporal como la que estamos teniendo ahora, eso es una encarnación. Vamos a ver qué nos dicen los espíritus sobre este tema. En la pregunta 132 del libro de los espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Y los espíritus le responden: Dios se le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. Continúa la respuesta, pero después la vemos. Vamos a analizar esa parte que dice: Dios se la impone con el objetivo de hacerlo llegar a la perfección. Se refiere a lo que yo decía antes sobre el camino que emprendemos al ser creados por Dios. El camino para llegar a la felicidad. ¿Cuándo llegaremos a la felicidad? Cuando seamos espíritus puros. Es a lo que se refiere aquí con llegar a la perfección. Y eso equivale a haber completado el progreso en dos aspectos: el progreso moral y el intelectual. El progreso moral se completa con el desarrollo total de las virtudes, la humildad, la caridad y a partir de ellas todas las demás: la benevolencia, la indulgencia, la capacidad de perdonar, la empatía, la tolerancia, la paciencia, etc. Eso equivale a decir que un espíritu puro no tiene ningún defecto, ni aún en una porción mínima. También va a haber llegado al máximo de su progreso intelectual, lo que tiene que ver con los conocimientos. En cada encarnación venimos a aprender algo. Quizás en una trabajamos como profesores, en otra como albañiles, en otra como cocineros, en otra como arquitectos, y así vamos aprendiendo de todo. Los espíritus nos dicen que el espíritu no tiene sexo y por lo tanto puede encarnar en el cuerpo de un hombre o de una mujer. O sea que en una encarnación podemos trabajar como cocinero y en otra como cocinera. ¿Se imaginan a los espíritus puros que son responsables por la vida en un planeta? Ellos tienen que saber de todo, los que organizan la vida en un planeta, sobre fotosíntesis, sobre el ADN, sobre las mareas, sobre los minerales y sobre todo lo que hay en el mundo, porque si no, no podría planificar la existencia de la vida en un planeta. Entonces, a eso se refiere llegar a la perfección, a alcanzar el pleno desarrollo moral y el conocimiento de todas las cosas. Luego la respuesta nos habla que para algunos es una expiación y para otros una misión. Expiar significa pagar una deuda moral con sufrimiento. Hoy en día nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos, porque nos dicen los espíritus que nosotros podemos permanecer iguales durante un tiempo o progresar, pero nunca ir para atrás en nuestro progreso. Entonces, si no podemos retroceder en nuestro progreso, nunca estuvimos tan desarrollados como lo estamos ahora. Eso quiere decir también que en nuestro pasado debimos haber hecho cosas no tan buenas, porque es cometiendo errores que uno va aprendiendo.
Al inicio de la vida en nuestro planeta, la humanidad, que somos nosotros, vivía en la barbarie, en la época de las cavernas. El ser humano actuaba más por instintos, hasta que poco a poco se fue desarrollando su inteligencia, fue empezando a razonar y comenzó a hacer uso de su libre albedrío, pensando las cosas antes de tomar decisiones. Y la humanidad ha pasado por épocas terribles, guerras, masacres y todo tipo de situaciones penosas. Y eso fue causadas por nosotros. Quizás no todas, pero en algunas debemos haber intervenido. Y en nuestra caminata espiritual, nosotros tenemos que ir progresando. Eso significa ir desarrollando virtudes que nos hagan ir dejando atrás esas cosas malas que hemos hecho. Nos dicen los espíritus que nosotros podemos aprender las cosas a través del amor, cambiando, dejando de hacer las cosas malas y pasando a hacer las cosas buenas, porque no es solo dejar de hacer el mal, es también hacer el bien. Pero a veces no aprendemos por el amor. Seguimos repitiendo una conducta que solo nos endeuda moralmente. Y ahí tendremos que aprender por el dolor. A eso se refiere la expiación. No tenemos necesariamente que pasar por ella, pero si nos resistimos a caminar en el bien, tendrá que venir el sufrimiento, no para castigarnos, sino para enseñarnos lo que se siente en esa situación. Y vamos a aprender cuando no repitamos esa conducta mala. Y eso se produce porque en nuestro interior queda grabado lo que se siente en esa situación. Y no vamos a querer que otro sienta el mismo dolor. Entonces ahí ya no seremos causantes de ese dolor, ni tampoco seremos indiferentes. También nos dice la respuesta que la encarnación puede ser una misión. Una misión es toda contribución en que podamos hacer el bien. No puede ser una misión mala, porque recordemos que el objetivo de una encarnación es progresar, y progresar para hacer algo malo no nos haría progresar moralmente, sino que nos endeudaría moralmente. Una misión puede ser algo grande, como la que vinieron a hacer Teresa de Calcuta o Gandhi, que son espíritus más evolucionados, o puede ser una misión más pequeña para ayudar a una persona o a una familia. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un hermano alcohólico que trae ese vicio de encarnaciones anteriores. Quizás acordamos en venir con él para ayudarlo a dejar ese vicio. Sigue diciendo la respuesta. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. En esta parte de la respuesta nos dice que la encarnación tiene ese otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le toca en la obra de la creación. Así como el espíritu va progresando en su caminata espiritual, el mundo o el planeta en que residimos también va progresando, adaptándose para recibir a ese nuevo tipo de espíritu, más evolucionado. Y el progreso del planeta es responsabilidad de todos. El esfuerzo y de la mejoría de cada uno, luego viéndolo como grupo, es que se observa que el planeta va mejorando. Hacemos parte de un todo, hacemos parte de la creación y viniendo a una encarnación, estamos aportando nuestra parte para el progreso del mundo, porque como dice Kardec, en la naturaleza todo es solidario. Vamos a leer el comentario que viene luego de esta pregunta, el comentario de Allan Kardec, que dice así: la acción de los seres corporales es necesaria para la marcha del universo, pero Dios, en su sabiduría, ha querido que en esa misma acción ellos encontrasen un medio de progresar y aproximarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se enlabora, todo es solidario en la naturaleza. Vamos a ver la pregunta siguiente, la 133, en que Kardec pregunta: ¿los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien tienen necesidad de la encarnación? Y los espíritus nos responden: todos son creados simples e ignorantes, y se instruyen en las luchas y las tribulaciones de la vida corporal. No es posible que Dios, que es justo, hiciera que algunos fueran dichosos, sin penas ni trabajo,
y por consiguiente sin mérito. Acá vemos que Dios actúa como un buen padre, creándonos a todos iguales, en las mismas condiciones, simples e ignorantes, y dándonos las mismas oportunidades a todos. Es bien claro cuando dice que no es posible que Dios, que es justo, hiciera que algunos fueran dichosos sin penas ni trabajo y por consiguiente sin mérito. Podemos entender bien esta idea de simples e ignorantes si pensamos en la época primitiva, en el hombre de las cavernas, ya que pensemos en los más antiguos, donde no había ningún adelanto, no se había realizado ningún invento. El hombre actuaba exclusivamente por instintos. Mataba para comer, mataba quizás para tener una vivienda, que en aquella época podía ser una caverna, y mataba quizás a una familia entera para obtener lo que quería. Y no se sentía mal, no se arrepentía, porque solamente tenía instintos como los animales, no tenía desarrollado el aspecto moral. Acá vemos la justicia de Dios al tratar equitativamente a todos sus hijos, porque todos empezamos igual y todos vamos a pasar por situaciones diferentes y a tener las mismas oportunidades. A partir que comienza nuestra caminata espiritual, comienzan a regir las leyes espirituales, que son las que rigen nuestra vida como espíritu. Dios no se va a ocupar individualmente de cada uno de nosotros. No va a beneficiar a alguno cuando se porte bien o se lo pida, por ejemplo, ni va a castigar a otro por portarse mal, sino que Dios ha establecido leyes espirituales que son las que van a regir nuestro destino. De esa forma, Él actúa como un buen padre, dándole las mismas oportunidades a todos. Esto es muy importante porque a veces en momentos de dolor decimos, Dios mío, ¿por qué me haces esto? O ¿por qué no me ayudas? Dios dejaría de ser justo si actuara en algunos casos para ayudar a unos y en otros casos no. O al revés, si actuara para perjudicar a otros. Hay una ley de causa y efecto que rige nuestras vidas y hay un camino trazado desde nuestra creación hasta que lleguemos a la perfección, regido por esas leyes espirituales. Vamos a imaginarnos un camino delimitado a los dos lados. Dentro de ese camino están las virtudes. Si nosotros actuamos según ellas, si nosotros somos caritativos, benevolentes, indulgentes, si somos de perdonar, si somos pacientes y tenemos las demás virtudes, vamos a estar bien, adelantando hacia la perfección. Pero también podemos apartarnos de ese camino, salir de los límites. ¿Qué es lo que sucede cuando actuamos según los defectos? Por ejemplo, cuando actuamos con ira, con egoísmo, con actitudes de venganza, con orgullo y con todos los demás defectos. Esos defectos nos hacen apartar del camino y podemos volver a él por nuestra propia cuenta, que tiene que ver con lo que yo me refería a aprender por el amor. Pero a veces seguimos actuando según esos defectos, seguimos siendo egoístas, seguimos teniendo actitudes de venganza o malos pensamientos. Entonces, para que volvamos al camino de las virtudes, viene el sufrimiento, viene la expiación, como un correctivo para nuestro aprendizaje. Entonces, es muy importante tener claro que no estamos destinados a sufrir, sino que el sufrimiento viene como forma de aprendizaje cuando insistimos en el error, o sea, en causar sufrimientos a los demás, sea porque se los hagamos directamente o sea porque somos indiferentes y no prestamos ayuda. Entender que somos espíritus en evolución y que somos espíritus inmortales cambia nuestra visión del mundo. Deja de ser una visión materialista que considera la vida como solamente esta encarnación y pasa a tener una visión espiritualista que considera la vida como la inmortalidad, el infinito, que va a estar compuesto por el tiempo que vamos a pasar para siempre en el mundo espiritual, más las muchas encarnaciones o vidas corporales que tendremos, porque somos inmortales, nunca vamos a morir. Esto es algo realmente extraordinario cuando lo sentimos. Vamos a ver la próxima pregunta del Libro de los Espíritus. Kardec pregunta,
Pero entonces, ¿de qué vale a los espíritus seguir el camino del bien si eso no los exime de las penas de la vida corporal? Y los espíritus responden, alcanzan más rápido el objetivo. Además, las penas de la vida suelen ser la consecuencia de la imperfección del espíritu. Cuanto menos imperfecciones tiene, menos tormentos padece. El que no es envidioso, ni celoso, ni avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que nacen de esos defectos. Como dijimos hoy, el sufrimiento viene como un instrumento para que aprendamos. Pero si el espíritu elige el camino del bien, no tiene que sufrir. Puede hacer un camino más rápido, actuando según las virtudes, un camino con menos sufrimientos. Vamos a ver ahora las tres preguntas siguientes que están muy vinculadas. La 134 dice, ¿qué es el alma? Y la respuesta es un espíritu encarnado. La 134a dice, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Y la respuesta es espíritu. Y la 134b dice, así pues, ¿las almas y los espíritus son lo mismo? Y la respuesta de los espíritus es, sí, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. Acá vemos las definiciones que hacen los espíritus sobre qué es un alma y qué es un espíritu. Son lo mismo, solo que le llaman alma cuando está unida a un cuerpo físico, o sea, cuando está en una encarnación, y espíritu le llaman cuando no está unido a un cuerpo físico, cuando vive en el mundo espiritual. Entonces, al espíritu que está unido a un cuerpo lo llamamos alma o encarnado, y al espíritu que no está unido a un cuerpo le llamamos desencarnado o espíritu. Pero en sí son lo mismo. A veces uno ve carteles que dicen el alma y el espíritu como si fueran cosas diferentes, pero no, son lo mismo, solo que en diferentes momentos. También hay algo que quiero señalar, a partir del conocimiento tenemos que tomar posición de lo que somos. Somos espíritus, el espíritu es lo permanente. El cuerpo se termina, se muere, se irá este y vendrá otro. Entonces está mal decir, por ejemplo, mi espíritu y yo, es mi cuerpo y yo, porque yo soy un espíritu que tengo temporariamente un cuerpo físico. Vamos a ver las dos preguntas siguientes. La 135 dice, ¿hay en el hombre alguna otra cosa además del alma y el cuerpo? Dice, el lazo que une el alma al cuerpo. Y la 135a dice, ¿cuál es la naturaleza de ese lazo? Semimaterial, es decir, intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Es preciso que sea así para que ambos puedan comunicarse. Por medio de ese lazo, el espíritu actúa sobre la materia y viceversa. Entonces acá tenemos un comentario de Allan Kardec que resume lo anterior y dice así, de este modo el hombre está formado por tres partes esenciales. Primero, el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animados por el mismo principio vital. Segundo, el alma, espíritu encarnado, cuya habitación es el cuerpo. Tercero, el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial, que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo físico, ¿no? Entonces, acá vemos nuestro triple aspecto, espiritual, semimaterial y material. Nosotros somos espíritus, actualmente en una encarnación, o sea, unidos a un cuerpo físico. Y lo que intermedia entre el espíritu y el cuerpo físico es el periespíritu. Ese periespíritu es semimaterial, no es visible a simple vista, a no ser que para las personas que tienen mediunidad de evidencia y que lo pueden ver. Vamos a imaginarnos que estamos en el mundo espiritual, prontos para una nueva encarnación. Cuando se planifica esa nueva encarnación, se planifican todos los detalles generales, como el país donde naceremos, la familia que nos acogerá, qué vendremos a sanar o a curar,
Y algo muy importante, se planifica el cuerpo que tendremos. Aquel cuerpo que será útil para lo que tendremos que vivir. Por ejemplo, se puede planificar alguna discapacidad, la falta de algún miembro, quizás un órgano dañado por las experiencias vividas anteriormente. Con todos esos detalles se planifica el futuro cuerpo que tendremos. ¿Y dónde se lo diseña? En nuestro periespíritu o cuerpo espiritual. Voy a presentar una imagen un poco jocosa, digamos, pero que sirve para ilustrar esto. El Ministerio de la Reencarnación, encargado de planificar todas las encarnaciones, y una persona está eligiendo el cuerpo que va a tener en la siguiente encarnación. El cuerpo que se define es el cuerpo que vamos a necesitar para cumplir con nuestro objetivo reencarnatorio. Los que van a ser nuestra madre y nuestro padre engendran un nuevo ser, y si nosotros estamos destinados a ser sus hijos, en el momento de la fecundación, el periespíritu empieza a unirse al óvulo fecundado a través de lazos fluídicos. Como dije, según lo que planificamos, para esta encarnación es el periespíritu. Por ejemplo, si planificamos venir con alguna enfermedad por algo que tenemos que sanar, por ejemplo, o con alguna discapacidad o sin algún miembro, eso se ve reflejado en el periespíritu. Y ese óvulo fecundado comienza a crecer teniendo un molde que es el periespíritu. Con esa enfermedad registrada en algún órgano o con esa discapacidad también registrada en alguna parte del cuerpo. Hay experiencias hechas en laboratorios donde se extraen células humanas para la reproducción. Y esas células se reproducen desordenadamente, sin ninguna forma. Esto ocurre porque esas células están creciendo sin un molde. Cuando se reproducen en el cuerpo humano, tienen un molde que es el periespíritu. Pensemos, por ejemplo, que se trajeron células de la oreja. Las que se reproducen en el laboratorio no van a tener el formato de la oreja, porque no tienen su molde, digamos. Crecen desordenadamente. Sin embargo, en el cuerpo humano constantemente se están renovando las células, ya que muchas se mueren y hay que reponerlas. Y esas nuevas células son creadas con el formato del órgano en el que están justamente, porque el cuerpo físico está unido al periespíritu, que es su molde. De ese periespíritu, las nuevas células extraen su formato. Entonces, acá tenemos una representación de las tres partes, ¿no? El espíritu, que es como una llama, un destello, una chispa, el periespíritu, y el cuerpo que crece en función del periespíritu. El periespíritu es la vestimenta del espíritu. Cuanto más evolucionado es el espíritu, más pesado menos pesado, perdón, es su periespíritu. Cuanto más evolucionado, menos pesado. Y el cuerpo físico va tomando la forma del perispíritu. Cuando la gente dice que ve fantasmas o ve espíritus, en realidad lo que está viendo es el perispíritu, no al espíritu. El espíritu nunca lo podemos ver. Entonces, bueno, esto ha sido una presentación del tema de hoy. Invitamos a todos a leer las preguntas y respuestas de este capítulo. La próxima semana tendremos la clase 9 con el capítulo Regreso de la vida corporal a la vida espiritual, del libro de los espíritus, libro segundo, capítulo 3.